¿Te has sentido atrapado en ese punto donde dices no sé qué hacer, pero en el fondo sabes exactamente cuál es la decisión que te da miedo tomar? Esa sensación incómoda, esa especie de niebla mental que te hace dudar de todo, que te hace posponer, que te hace quedarte en el mismo lugar mientras el tiempo sigue avanzando, no es confusión, es evasión. Y hoy vamos a hablar de eso sin suavizarlo, sin excusas, sin rodeos. Porque si te quedas hasta el final, vas a entender algo que puede cambiar completamente la forma en la que tomas decisiones en tu vida. Vas a descubrir por qué sigues sintiéndote estancado, por qué te cuesta tanto avanzar, y lo más importante, que está realmente detrás de ese no sé qué hacer que te repites constantemente. Si este tipo de contenido te hace pensar, te incomoda un poco y te ayuda a crecer, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque aquí no venimos a distraernos, venimos a despertar. Y antes de seguir, quiero leerte. De verdad. Escribe en los comentarios qué tema te gustaría ver después. Puede ser algo que te esté costando entender, algo que te duela, o algo que sientes que nadie explica bien. Este espacio también es tuyo. Ahora sí, imagina esto. Son las 2 de la mañana. Estás acostado, con el celular en la mano, mirando el techo entre video y video, pensando en esa decisión que llevas días, semanas, incluso meses evitando. Cambiar de carrera. Terminar una relación. Empezar algo que sabes que podría cambiar tu vida. Decir sí o decir no. Y tu mente empieza a girar. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no era lo correcto? ¿Y si luego me arrepiento? Y entonces te dices a ti mismo, no estoy listo, necesito pensarlo más. Pero en el fondo, hay algo que no encaja. Porque no es que no tengas información. No es que no hayas analizado lo suficiente. No es que te falten opciones. Lo que te falta es aceptar lo que ya sabes. Porque hay una verdad incómoda que nadie te dice claramente. La mayoría de las veces, no estás confundido. Estás evitando elegir. Evitar elegir tiene una ventaja silenciosa, te protege, te mantiene en un lugar donde nada cambia, pero tampoco se rompe. Porque elegir implica perder algo. Siempre, cuando decides quedarte, pierdes la posibilidad de descubrir qué había del otro lado. Cuando decides irte, pierdes la comodidad de lo conocido. Cuando dices sí, automáticamente estás diciendo no a muchas otras cosas. Y eso pesa. Por eso tu mente crea una ilusión elegante, la ilusión de la confusión. Te hace creer que necesitas más tiempo, más claridad, más señales, cuando en realidad lo que estás haciendo es comprar tranquilidad a corto plazo. Una tranquilidad falsa. Porque mientras no eliges, no te equivocas, pero tampoco avanzas. Es como estar parado frente a dos puertas. Sabes que detrás de una hay crecimiento, pero también incertidumbre. Sabes que detrás de la otra hay seguridad, pero también estancamiento. Y en lugar de abrir alguna, te quedas justo en medio. Ahí no hay riesgo, pero tampoco hay vida. Pasan los días, y empiezas a sentir algo extraño, una mezcla entre ansiedad y culpa. Ansiedad porque sabes que algo tiene que cambiar. Culpa porque sabes que eres tú quien no está cambiando. Y entonces vuelves a decirte, solo necesito un poco más de tiempo. Pero el tiempo no resuelve decisiones que requieren valentía. Solo las aplaza, y a veces, las complica. Piensa en esa persona que sabe que su relación ya no funciona. Las conversaciones ya no fluyen. La conexión se siente forzada. Las discusiones se repiten como un ciclo interminable. Y aún así, se queda. No porque esté confundida. Sabe perfectamente lo que está pasando. Pero también sabe lo que implica aceptar esa verdad. Conversaciones incómodas, soledad, cambios, reconstruirse desde cero. Y eso asusta. Entonces elige no elegir. Se convence de que tal vez mejore, de que no es tan grave, de que todas las relaciones pasan por esto. Y así, día tras día, se queda en un lugar que ya no siente como hogar. Eso no es confusión. Es resistencia. Resistencia a sentir dolor. Resistencia a perder. Resistencia a enfrentar lo desconocido. Pero hay algo que necesitas entender. Cada vez que evitas una decisión, estás tomando una decisión. Y casi siempre, es la más costosa de todas. Porque el costo de no decidir no aparece de golpe. No es un golpe fuerte que te derriba. Es algo mucho más silencioso, y mucho más peligroso. Se filtra poco a poco en tu vida. Empieza en cosas pequeñas. Dejas pasar una oportunidad porque no era el momento.
No dices lo que piensas porque no querías problemas. No das ese paso porque todavía no estás listo. Y nada parece grave. Pero luego, sin darte cuenta, eso se acumula. Se convierte en semanas donde no avanzas. En meses donde todo sigue igual. En años donde te preguntas cómo llegaste a sentirte tan lejos de la vida que imaginabas. Y lo más duro no es el tiempo que pasó. Es darte cuenta de que, en el fondo, siempre supiste. Un chico quería empezar a crear contenido. Tenía ideas, tenía ganas, tenía talento. Pero también tenía miedo. Miedo a que nadie lo viera. Miedo a que lo criticaran. Miedo a no ser suficiente. Entonces se dijo a sí mismo, voy a prepararme mejor. Vio cursos. Guardó videos. Tomó notas. Y cada día sentía que estaba avanzando, sin avanzar realmente. Pasaron meses. Alguien más, con menos preparación pero más decisión, empezó. Se equivocó. Aprendió. Mejoró. Y un día, ese chico se encontró viendo el contenido de esa persona, pensando, eso podría haber sido yo. Y lo era. Pero eligió no elegir. No falló. No perdió. No lo intentó. Y esa es una de las formas más dolorosas de quedarse atrás, cuando no hay una historia que contar, solo una oportunidad que nunca se tomó. Porque equivocarte duele, pero vivir con la duda de lo que pudo haber sido, desgasta de una forma mucho más profunda. Tu mente te dice que necesitas más claridad. Pero la verdad es otra. Muchas veces, la claridad no llega antes de la decisión. Llega después. Llega cuando actúas. Cuando te equivocas. Cuando corriges. Esperar a estar completamente seguro es como querer ver todo el camino antes de dar el primer paso. No funciona así. Y mientras sigues esperando esa seguridad perfecta, la vida sigue avanzando sin ti. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo de verdad. Porque si la claridad no llega antes, entonces ya no puedes esconderte detrás del no sé. Entonces la pregunta cambia. Ya no es, ¿qué debería hacer? Es, ¿por qué no estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer? Y esa pregunta pesa más. Porque te pone frente a ti mismo sin filtros. Tal vez no estás confundido sobre si deberías terminar esa relación. Estás evitando enfrentar la soledad que viene después. Tal vez no estás confundido sobre si deberías cambiar de carrera. Estás evitando el miedo a empezar de nuevo y sentirte perdido. Tal vez no estás confundido sobre si deberías intentar ese proyecto. Estás evitando la posibilidad de descubrir que no eres tan bueno como pensabas. No es falta de claridad. Es miedo a lo que viene con la claridad. Imagina a alguien parado al borde de una piscina. Sabe nadar. Lo ha hecho antes. El agua no es nueva, no es peligrosa, no es desconocida. Pero aún así duda. Mira el agua. Retrocede. Vuelve a acercarse. No está confundido sobre si puede hacerlo. Está sintiendo el frío antes de entrar. Está imaginando el impacto. Está resistiendo ese segundo incómodo donde el cuerpo tiene que adaptarse. Y entonces hace algo curioso. Empieza a pensar demasiado. Tal vez debería esperar un poco más. Quizá no es el mejor momento. Podría enfermarme. Excusas racionales para justificar una emoción irracional. Y mientras más piensa, más difícil se vuelve saltar. Porque el miedo crece cuando lo alimentas con tiempo. Pero algo cambia cuando finalmente decide. No cuando entiende todo. No cuando desaparece el miedo. Sino cuando, a pesar de todo eso, salta. Ese segundo en el aire es incómodo. El impacto es frío. El cuerpo reacciona. Pero después, se adapta. Siempre se adapta. Y en cuestión de segundos, algo que parecía tan difícil, se vuelve natural. Así funcionan muchas decisiones en tu vida. No necesitas eliminar el miedo. Necesitas dejar de negociarlo. Porque cada vez que negocias con lo que ya sabes, te alejas un poco más de la vida que podrías estar viviendo. Hay una trampa mental que casi nadie nota. Crees que estás siendo inteligente por analizar tanto, pero en realidad estás usando el pensamiento como una forma de escape. Le das vueltas una y otra vez. Haces listas mentales. Imaginas escenarios. Calculas riesgos. Y todo eso se siente productivo. Se siente como si estuvieras avanzando. Pero no lo estás. Estás girando en círculos dentro de tu propia cabeza. Porque llega un punto donde pensar más no te da nuevas respuestas, solo refuerza tus dudas.
Es como alguien que quiere cruzar un río. Se queda en la orilla, observando el agua. Calcula la corriente. Mide la profundidad. Busca la piedra perfecta para pisar primero. Y mientras tanto, el río sigue fluyendo. Pasan horas, días, años. Y alguien más, sin tanta certeza, simplemente da el primer paso. Se moja, se tambalea, aprende sobre la marcha. Y eventualmente, cruza. No porque tenía toda la información, sino porque decidió moverse. Pensar es útil, hasta que se convierte en una excusa elegante para no actuar. Y lo más peligroso es que suena razonable. Estoy siendo prudente. Estoy evaluando mis opciones. No quiero tomar una mala decisión. Pero en el fondo, hay otra verdad. No quieres sentirte incómodo. No quieres exponerte. No quieres arriesgarte a fallar. Entonces tu mente construye una narrativa donde parece que estás siendo responsable, cuando en realidad estás postergando lo inevitable. Porque tarde o temprano, vas a tener que elegir. La diferencia es que, si eliges ahora, tienes control. Si eliges después, muchas veces eliges desde el cansancio, desde la presión, o desde la pérdida de oportunidades. Y ahí ya no decides con claridad. Decides con lo que queda. Hay una gran diferencia entre tomar una decisión y verse obligado a tomarla. Una te empodera, la otra te arrastra. Y todo empieza con algo muy simple, pero muy incómodo de aceptar. No estás esperando el momento perfecto. Estás esperando sentirte listo. Y eso, casi nunca llega. Porque nadie se siente completamente listo antes de hacer algo que realmente importa. Esa idea de cuando esté listo, lo haré, suena bien, pero es una ilusión. Es como esperar a no sentir nervios antes de hablar en público. Como esperar a no sentir miedo antes de intentar algo nuevo. Como esperar a tener total seguridad antes de cambiar tu vida. Si eso fuera necesario, nadie haría nada. La gente que admiras no actuó porque estaba lista. Actuó a pesar de no estarlo. Sintieron dudas. Sintieron miedo. Sintieron incertidumbre. Pero entendieron algo que cambia todo. La seguridad no es el requisito para empezar, es el resultado de empezar. Se construye en el proceso. Se forma en los errores, en los intentos, en las caídas. No antes. Piensa en la primera vez que hiciste algo importante. La primera vez que hablaste con alguien que te gustaba. La primera vez que tomaste una decisión grande por ti mismo. La primera vez que saliste de tu zona conocida. ¿Te sentías listo? Probablemente no. Pero lo hiciste. Y después de hacerlo, algo cambió. No solo en el resultado, en ti. Porque cada decisión que tomas construye una versión diferente de ti mismo. Y cada decisión que evitas, también. Una te acerca a alguien más fuerte, más claro, más decidido. La otra te mantiene en pausa. Te deja en esa versión que duda, que pospone, que se cuestiona todo, pero no actúa. Y lo más duro es que esa versión no desaparece sola. Se fortalece con cada vez que eliges no elegir. Se vuelve un hábito, un patrón, una forma de vivir. Empiezas a ser la persona que siempre está pensándolo. La que casi lo hace. La que estuvo a punto. Y sin darte cuenta, construyes una identidad alrededor de la indecisión. No porque no puedas decidir, sino porque te acostumbraste a no hacerlo. Pero así como se construyó, también se puede romper. Y todo empieza en el momento en el que dejas de preguntarte si estás listo, y empiezas a preguntarte algo mucho más incómodo. ¿Cuánto tiempo más estoy dispuesto a seguir en el mismo lugar? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda, porque te obliga a mirar tu vida tal como es, no como te gustaría que fuera. Te obliga a aceptar que el tiempo sigue avanzando, con o sin tus decisiones, y que quedarte en el mismo lugar, también es una elección. Una elección silenciosa, pero constante. Hay personas que pasan años esperando sentirse seguras para dar un paso. Años. Se convencen de que están en proceso, de que están trabajando en sí mismas, de que todo llega a su tiempo. Pero en el fondo, hay una verdad que incomoda. No todo llega. Algunas cosas se pierden mientras dudas. Una oportunidad no espera a que te sientas listo. Una persona no se queda para siempre mientras decides. Una etapa de tu vida no se repite solo porque no actuaste cuando era el momento. El tiempo no negocia contigo. Avanza. Y mientras tú dudas, alguien más actúa. Alguien con menos talento, menos recursos, menos preparación, pero más decisión.
Y eso duele. Duele darte cuenta de que no era falta de capacidad. Era falta de acción. Un joven quería aplicar a una beca que podía cambiar su vida. Tenía el perfil. Tenía las notas. Tenía el potencial. Pero empezó a pensar demasiado. ¿Y si no me aceptan? ¿Y si hay gente mejor? ¿Y si no soy suficiente? Dejó pasar la fecha límite. No fue rechazado. Ni siquiera lo intentó. Meses después, vio a alguien que se aplicó, alguien que tampoco estaba completamente seguro, pero que decidió hacerlo de todos modos. Y ese alguien estaba viviendo la oportunidad que él dejó pasar. No porque fuera mejor, sino porque eligió. Eso es lo que hace la diferencia la mayoría de las veces. No es el talento. No es la suerte. Es la disposición a moverse cuando todo dentro de ti quiere quedarse quieto. Porque quedarse quieto es cómodo. No hay rechazo. No hay fracaso. No hay exposición. Pero tampoco hay crecimiento. Y tarde o temprano, esa comodidad empieza a sentirse como una jaula. Una jaula que tú mismo construiste, decisión por decisión que nunca tomaste. Lo más inquietante de esa jaula es que no parece una jaula. Desde fuera, tu vida puede verse bien. No hay grandes crisis. No hay decisiones drásticas. No hay caos. Todo está en pausa elegante. Sigues en ese lugar que no te llena, pero tampoco te destruye. Sigues con esa rutina que no te inspira, pero tampoco te exige. Sigues siendo esa versión de ti que no te enorgullece, pero tampoco te incomoda lo suficiente como para cambiar. Y ahí está el problema. No necesitas estar en el fondo para darte cuenta de que algo está mal. A veces, el mayor enemigo no es el fracaso, es la mediocridad cómoda. Esa zona donde nada duele lo suficiente como para obligarte a moverte, pero todo pesa lo suficiente como para impedirte avanzar. Es como vivir en una habitación con una luz tenue. No está completamente oscuro, así que no tropiezas. Pero tampoco hay suficiente luz para ver con claridad hacia dónde podrías ir. Y te acostumbras. Tus ojos se adaptan. Tu mente se adapta. Tu vida se adapta. Hasta que un día, ya ni siquiera recuerdas cómo se sentía tener claridad, emoción, propósito. Solo sabes que algo falta. Pero no haces nada. Porque hacer algo implicaría romper con esa falsa estabilidad. Implicaría incomodarte. Implicaría decidir. Una chica llevaba años diciendo que quería empezar su propio proyecto. Lo hablaba con emoción. Lo imaginaba. Lo planeaba en su cabeza. Pero siempre había una razón para no empezar. No tengo suficiente dinero. No tengo suficiente tiempo. No es el momento adecuado. Mientras tanto, trabajaba en algo que no le gustaba, esperando el día en que todo se alineara. Ese día nunca llegó, pero no porque fuera imposible, sino porque nunca decidió que ese día tenía que ser hoy. Y eso es lo que nadie te dice claramente. La mayoría de las veces, no es que las condiciones no sean perfectas. Es que tú no estás dispuesto a moverte sin que lo sean. Y ahí es donde pierdes. Porque la vida no recompensa la perfección. Recompensa el movimiento, el intento, la decisión imperfecta. Quedarte esperando el momento ideal no te protege del error. Te garantiza el arrepentimiento. El arrepentimiento no llega haciendo ruido. No aparece de un día para otro con un golpe dramático. Se instala en silencio. En pequeñas preguntas que empiezan a aparecer cuando estás solo. ¿Qué habría pasado si? ¿Y si lo hubiera intentado? ¿Y si esa era la oportunidad? No grita, susurra, pero no se va. Y lo más duro es que no duele por lo que hiciste mal. Duele por lo que nunca hiciste. Porque cuando te equivocas, al menos tienes una historia. Aprendes, ajustas, creces. Pero cuando no decides, no hay cierre. Solo una posibilidad abierta que nunca se convirtió en realidad. Es como dejar una puerta entreabierta para siempre. No puedes avanzar del todo, pero tampoco puedes volver atrás sin preguntarte qué había del otro lado. Un hombre mayor, sentado en una banca, miraba a la gente pasar. Parecía tranquilo, pero no en paz. No hablaba de grandes fracasos. No hablaba de errores graves. Hablaba de cosas pequeñas que nunca hizo. Un viaje que pospuso hasta que ya no pudo. Una llamada que nunca hizo por orgullo. Un sueño que dejó guardado porque había tiempo. Y lo dijo con una frase que pesa más que cualquier historia de fracaso. Lo peor no es equivocarte,
es darte cuenta de que nunca lo intentaste. Porque el tiempo tiene una forma muy particular de enseñarte. Al principio, te da opciones. Después, te da consecuencias. Y lo que hoy es una decisión incómoda, mañana puede convertirse en una oportunidad perdida. No porque no fueras capaz, sino porque no actuaste cuando podías. Y aquí es donde todo se vuelve claro, aunque no sea fácil de aceptar. No estás evitando una decisión, estás evitando una emoción. El miedo, la incomodidad, la incertidumbre, la posibilidad de fallar. Pero al evitar esas emociones hoy, estás comprando otras mucho más pesadas para el futuro. Frustración, arrepentimiento, duda constante. La pregunta es simple, aunque incómoda. ¿Qué prefieres sentir? ¿El miedo de actuar o el peso de nunca haberlo hecho? Porque el miedo de actuar es temporal. Se siente intenso, sí, te acelera el corazón, te llena la cabeza de dudas, te hace imaginar todos los escenarios posibles donde algo sale mal, pero tiene algo importante, pasa, disminuye cuando te mueves, se transforma cuando avanzas, se debilita cada vez que enfrentas lo que evitabas. En cambio, el peso de no haberlo hecho no se va tan fácil, se queda contigo, aparece en momentos inesperados, en conversaciones, en recuerdos, en silencios largos donde no hay distracciones. Y no hay forma de resolverlo, porque ya no depende de una acción, depende del pasado. Por eso hay personas que viven con una tranquilidad superficial, pero con una incomodidad interna constante, porque saben que hay decisiones que evitaron, y que ya no pueden recuperar. Pero aquí viene algo clave. Tu cerebro no está diseñado para hacerte valiente, está diseñado para mantenerte seguro. Y para él, seguro muchas veces significa conocido. Aunque lo conocido no te haga feliz, aunque lo conocido te limite, aunque lo conocido te mantenga estancado, tu mente prefiere eso, antes que lo incierto. Por eso te llena de dudas cuando estás a punto de hacer algo importante. No porque sea incorrecto, sino porque es nuevo, porque rompe con el patrón, porque te saca de lo que ya controlas. Imagina que llevas años caminando por el mismo camino. Conoces cada curva, cada piedra, cada detalle. Un día aparece una nueva ruta. No sabes a dónde lleva, no sabes cuánto dura, no sabes qué hay al final, pero algo dentro de ti siente curiosidad. Siente que tal vez, ese es el camino que necesitas tomar. Y justo cuando estás por dar el primer paso, aparece la voz. ¿Y si no es buena idea? ¿Y si te pierdes? ¿Y si deberías quedarte donde estás? Esa voz no es tu enemiga, pero tampoco siempre tiene la razón. Es solo tu sistema de protección haciendo su trabajo. El problema es cuando le das el control total, porque entonces no decides tú, decide tu miedo. Y cuando el miedo toma decisiones por ti, tu vida empieza a reducirse. Se vuelve más pequeña, más predecible, más segura, pero también más limitada. Y una vida limitada no se siente como un fracaso inmediato. Se siente como algo mucho más sutil y mucho más difícil de detectar. Se siente como una inquietud constante, como levantarte por la mañana y cumplir con todo, pero sin entusiasmo, como reírte en momentos donde deberías sentirte feliz, pero algo no termina de encajar, como mirar tu vida desde fuera y pensar, todo está bien, pero no se siente bien. Esa es la señal, no de que todo está mal, sino de que algo dentro de ti sabe que podrías estar viviendo diferente, pero no lo estás haciendo, y no porque no puedas, sino porque no has decidido hacerlo. Un músico guardaba su guitarra en el armario desde hacía años, no porque no le gustara tocar, no porque no tuviera tiempo, sino porque cada vez que pensaba en retomarlo, sentía algo incómodo. Se comparaba con otros, pensaba en lo que había perdido, sentía que ya no era tan bueno como antes. Entonces cerraba el armario y seguía con su día. Pero cada vez que escuchaba una canción que le recordaba lo que amaba, algo dentro de él se movía. No era tristeza, era reconocimiento. Era esa parte de él que sabía exactamente lo que quería, y que estaba siendo ignorada. Y eso es lo que pasa cuando evitas decisiones importantes. Empiezas a desconectarte de ti mismo. No de golpe, sino poco a poco. Dejas de hacer lo que sabes que te hace bien. Dejas de ir hacia lo que te llama. Dejas de escuchar esa voz interna que antes era clara.
hasta que un día, ya no sabes qué quieres. Y ahí es cuando dices, estoy confundido. Pero la confusión no apareció de la nada. Se construyó. Se construyó cada vez que ignoraste lo que sentías. Cada vez que evitaste lo que sabías. Cada vez que elegiste la comodidad sobre la verdad. Por eso ahora todo parece borroso. No porque no haya claridad, sino porque llevas demasiado tiempo sin mirarla de frente. Mirar de frente lo que sabes, requiere algo que no siempre estás dispuesto a dar. Honestidad brutal contigo mismo. No esa honestidad superficial donde dices sí, debería hacer algo, y sigues igual. Sino esa que no te deja esconderte. Esa que te obliga a reconocer cosas como: sé que tengo que terminar esto, pero no quiero enfrentar lo que viene después. Sé que debería intentarlo, pero me da miedo no estar a la altura. Sé que esto ya no es para mí, pero no quiero soltarlo. Ahí ya no hay confusión. Ahí hay claridad incómoda. Y esa claridad duele un poco, porque te quita las excusas. Te deja sin ese espacio cómodo donde podías decir no sé. Ahora sabes. Y cuando sabes, tienes dos opciones: actuar o seguir traicionándote. Sí, traicionarte, porque cada vez que ignoras lo que sabes que es correcto para ti, te estás fallando. No a los demás, a ti. Es como si hubiera dos versiones de ti mismo. Una que tiene claro lo que necesita hacer, y otra que pone excusas, que posterga, que busca razones para no moverse. Y cada vez que eliges no actuar, la segunda gana. Se fortalece, se vuelve más convincente, más cómoda, más dominante, hasta que empieza a dirigir tu vida. Un chico sabía que necesitaba hablar con su padre. Llevaban años distantes. Había cosas sin resolver, palabras no dichas. Cada día pensaba en hacerlo. Cada día lo posponía. Hoy no es buen momento. Mañana lo hago. Primero necesito estar más tranquilo. El tiempo pasó. Un día ya no hubo oportunidad. Y entonces entendió algo que duele más que cualquier conversación incómoda. Hay decisiones que no puedes posponer para siempre, porque la vida no espera a que te sientas listo para resolver lo importante. Y cuando dejas pasar demasiado tiempo, algunas puertas simplemente se cierran. No por castigo, por realidad. Y ahí ya no decides entre hacerlo o no hacerlo. Decides entre aceptar o arrepentirte. Por eso, lo que estás evitando hoy, no desaparece. Se acumula, se transforma, y eventualmente, se convierte en algo mucho más grande de lo que era al principio. Todo por no tomar una decisión a tiempo. Y lo más engañoso de todo esto, es que mientras evitas decidir, sientes que todavía tienes control. Te dices a ti mismo que cuando quieras, puedes hacerlo. Que solo estás esperando el momento adecuado. Que no has renunciado, solo estás posponiendo. Pero eso no es control. Es una ilusión de control. Porque el verdadero control no está en tener opciones abiertas, está en tener el coraje de cerrar algunas. Cada vez que dejas todo abierto, crees que ganas libertad. Pero en realidad, te quedas atrapado entre posibilidades que nunca se concretan. Es como intentar avanzar con un pie en cada camino. No vas a ningún lado. Un joven no sabía si aceptar un trabajo en otra ciudad o quedarse donde estaba. En la nueva ciudad había crecimiento, oportunidades, cambio. Donde estaba, había estabilidad, cercanía, comodidad. Pasó semanas pensando. Habló con amigos. Hizo listas de pros y contras. Buscó señales en todo. Pero nunca decidió. Y mientras dudaba, la oportunidad desapareció. No porque alguien le dijo que no, sino porque el tiempo para elegir se terminó. Y en ese momento entendió algo que antes no veía. No elegir, también es elegir. Eligió quedarse, pero no por convicción, por omisión. Y eso se siente diferente, porque cuando eliges con claridad, puedes asumir las consecuencias. Pero cuando eliges por no decidir, te quedas con la sensación de que no fue realmente tu decisión. Y eso pesa. Pesa porque sabes que no actuaste desde tu intención, sino desde tu miedo. Y hay algo más que necesitas ver. No todas las decisiones tienen la misma urgencia, pero muchas sí tienen una ventana. Un momento en el que puedes actuar. Un punto donde todavía depende de ti. Si lo dejas pasar, ya no decides tú. Decide la circunstancia. Decide el tiempo. Deciden otros. Y entonces te conviertes en alguien que reacciona,
en lugar de alguien que elige. Y vivir reaccionando no es vivir con dirección. Es vivir respondiendo a lo que queda, a lo que está disponible, a lo que no se fue. Pero lo mejor de tu vida rara vez está en lo que sobra. Está en lo que eliges a tiempo. Elegir a tiempo no significa elegir perfecto. Significa elegir consciente. Aceptar que no tienes todas las respuestas, pero que aún así decides avanzar. Porque esperar a tener certeza absoluta es otra forma de quedarte quieto. Y ya sabes a dónde lleva eso. Hay algo que cambia cuando decides de verdad. No cuando lo dices. No cuando lo piensas. Cuando lo haces. Tu energía cambia. Tu enfoque cambia. Tu forma de ver las cosas cambia. Porque dejas de vivir en el y sí, y empiezas a vivir en el ahora que. Y eso es poderoso. Porque mientras estás en el y sí, todo es teoría. Todo es imaginado. Todo es exagerado por tu mente. Pero cuando entras en acción, las cosas se vuelven reales. Manejables. Concretas. Un chico quería empezar a entrenar. Lo pensaba todos los días. Veía rutinas. Guardaba ejercicios. Se motivaba por momentos. Pero nunca iba. Hasta que un día, sin sentirse listo, sin tener todo claro, simplemente fue. No hizo el mejor entrenamiento. No sabía bien qué hacer. Se sintió incómodo. Pero fue. Y eso cambió algo. Al día siguiente, ya no era alguien que quería empezar. Era alguien que había empezado. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia todo. Porque ahora ya no parte desde cero. Parte desde la acción. Y cuando partes desde la acción, todo se vuelve más fácil de sostener. Más real. Más posible. Lo mismo pasa con cualquier decisión importante en tu vida. El primer paso no tiene que ser perfecto. Tiene que ser real. Tiene que existir. Tiene que romper el patrón. Porque lo que te tiene atrapado no es la falta de capacidad. Es la inercia. Ese estado donde todo sigue igual simplemente porque siempre ha sido así. Y la única forma de romper la inercia es con movimiento. No con más pensamientos. No con más análisis. Con acción. Aunque sea incómoda. Aunque sea imperfecta. Aunque de miedo. Porque ese primer movimiento es el que empieza a devolverte el control. Recuperar el control no significa que todo se vuelva fácil. Significa que vuelves a ser el responsable de tu dirección. Y eso también asusta. Porque mientras no decides, puedes culpar a las circunstancias, al tiempo, a la falta de oportunidades, a lo que no sabes. Pero cuando decides, ya no hay a quien culpar. Si sale bien, es gracias a ti. Si sale mal, también. Y esa responsabilidad pesa. Por eso muchas personas prefieren quedarse en la indecisión. Porque ahí, el resultado nunca llega, y con eso, tampoco llega el juicio. Ni el externo, ni el interno. Pero vivir así tiene un precio alto. Te desconecta de tu propio poder. Te acostumbra a esperar en lugar de crear. Te convierte en espectador de tu propia vida. Y en algún punto, eso deja de sentirse cómodo. Empieza a sentirse vacío. Como ver a otros avanzar mientras tú sigues en el mismo lugar, repitiendo las mismas preguntas. Un joven veía a sus amigos crecer. Uno emprendía. Otro se mudaba. Otro intentaba cosas nuevas. No todos tenían éxito inmediato. Algunos fallaban. Otros dudaban. Pero todos se movían. Y él seguía pensando. No porque no quisiera avanzar, sino porque seguía esperando ese momento donde todo encajara perfectamente. Ese momento nunca llegó. Y un día, se dio cuenta de algo que lo incomodó profundamente. No era que los demás tuvieran más suerte. Era que estaban dispuestos a vivir con la incertidumbre que él estaba evitando. Ahí entendió que el problema no era externo. Era interno. No era falta de oportunidades. Era falta de decisión. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque si el problema está fuera, te sientes limitado. Pero si está dentro, también está la posibilidad de cambiarlo. Y esa posibilidad empieza en un lugar muy específico. En el momento en el que dejas de buscar más razones, y empiezas a aceptar las que ya tienes. Porque, seamos honestos, muchas veces ya sabes lo que tienes que hacer. Solo no quieres hacerlo todavía. Y ese todavía no es más peligroso de lo que parece. Porque rara vez significa lo haré pronto. La mayoría de las veces,
significa seguiré evitando esto hasta que algo me obligue. Hasta que la incomodidad sea tan grande que ya no puedas ignorarla. Hasta que la oportunidad desaparezca. Hasta que alguien más tome la decisión por ti. Y cuando eso pasa, ya no eliges desde la claridad. Eliges desde la presión. Desde el cansancio. Desde el límite. Y ahí, incluso una buena decisión se siente pesada, porque no nació desde tu intención, sino desde la urgencia. Por eso hay personas que cambian, pero tarde, que reaccionan, pero cuando ya no había muchas opciones, que entienden, pero después de haber perdido algo importante. No porque no fueran capaces antes, sino porque pospusieron tanto la decisión, que dejaron de ser protagonistas, y se convirtieron en consecuencia. Imagina a alguien que sabe que necesita cuidar su salud. Lo sabe, lo siente, su cuerpo le da señales. Pero siempre hay una excusa. Empiezo la próxima semana. Cuando tenga más tiempo. Cuando me sienta con más energía. Y así pasan los meses. Hasta que un día, ya no es una decisión opcional. Es una obligación. Y todo lo que pudo haber sido un proceso gradual, se convierte en una urgencia. En algo que ya no se elige, se impone. Eso es lo que hace el todavía no. Convierte decisiones conscientes en reacciones forzadas. Y vivir reaccionando, nunca se siente igual que vivir eligiendo. Porque cuando eliges a tiempo, hay intención, hay dirección, hay poder. Cuando reaccionas tarde, hay resignación, hay presión, hay sensación de haber llegado después. Y lo más fuerte de todo esto es que no necesitas cambiar toda tu vida de golpe. Solo necesitas hacer algo que llevas tiempo evitando. Una conversación. Un paso, una decisión. No todo. Solo eso que sabes, pero no haces. Porque ahí está la clave. No en hacer más, sino en dejar de evitar lo importante. Y lo importante casi nunca es lo más cómodo. No es lo que te da gratificación inmediata. No es lo que puedes posponer sin consecuencias visibles. No es lo que puedes ignorar y que desaparezca. Lo importante, insiste, vuelve a tu mente. Aparece en momentos de silencio. Se cuela en tus pensamientos cuando menos lo esperas. Porque no se resuelve solo. Necesita de ti, de tu decisión. Hay algo que debes ver con total claridad. No tomar una decisión no elimina el miedo. Lo prolonga. Lo mantiene vivo. Lo hace más grande con el tiempo. Es como una herida que no atiendes. Al principio es pequeña. Molesta, pero soportable. La ignoras. Sigues con tu vida, pero no sana. Se complica, se infecta, y lo que pudo haberse resuelto rápido, se convierte en algo mucho más doloroso. Así funcionan muchas decisiones que evitas. Mientras más tiempo pasa, más peso cargan, más pensamientos acumulan, más emociones se mezclan, más difícil parece enfrentarlas. Pero eso no significa que sean más complejas. Significa que las has alimentado con tiempo. Un chico sabía que tenía que pedir disculpas. Había cometido un error. No era el fin del mundo, pero sí algo importante. Pensó en hacerlo ese mismo día. No lo hizo. Al día siguiente, ya se sentía más incómodo. Al tercer día, empezó a sobrepensarlo. A la semana, ya no sabía ni cómo empezar. Lo que al inicio era una conversación simple, se convirtió en un problema enorme en su cabeza. No por lo que pasó, sino por el tiempo que dejó pasar. Y eso pasa constantemente. No decides, y la decisión crece. No actúas, y el miedo se fortalece. No enfrentas, y el problema se vuelve más grande de lo que era. Hasta que un día dices, ahora sí es difícil. Pero no siempre fue así. Se volvió difícil porque lo dejaste ahí. Por eso, hay una verdad que puede incomodar, pero también liberar. Muchas de las cosas que hoy sientes como grandes obstáculos, fueron decisiones pequeñas que evitaste a tiempo. Y eso significa algo importante. Todavía puedes cambiar la forma en la que enfrentas lo que viene. Cambiar la forma en la que enfrentas lo que viene, no empieza con una estrategia perfecta. Empieza con una decisión distinta a la que has tomado siempre. Empieza cuando, en lugar de evitar, te acercas. Cuando, en lugar de posponer, haces. Cuando, en lugar de pensar una vez más, actúas con lo que ya sabes. No necesitas sentirte diferente para actuar diferente. Necesitas actuar diferente para empezar a sentirte diferente.
Esa es la inversión que casi nadie quiere hacer, porque implica moverte sin garantías, sin certezas, sin ese respaldo emocional que te diga todo va a salir bien. Pero hay algo que sí es seguro: quedarte como estás no te está llevando a donde quieres. Entonces, ¿por qué seguir eligiendo lo mismo? Un joven tenía que elegir entre seguir en lo conocido o intentar algo que realmente le importaba. No tenía todas las respuestas. No tenía seguridad. Pero tenía claridad. Sabía qué opción lo hacía sentir más vivo, y cuál lo estaba apagando poco a poco. Y aún así dudaba. Hasta que un día se hizo una pregunta simple: si sigo haciendo lo mismo durante un año más, ¿me voy a sentir orgulloso o frustrado? La respuesta fue inmediata. No necesitó más análisis. No necesitó más señales. Solo necesitó ser honesto. Y con eso, decidió. No porque desapareció el miedo, sino porque dejó de permitir que el miedo decidiera por él. Ese es el punto de quiebre. No cuando te sientes seguro, sino cuando decides que la incomodidad de cambiar es menor que el dolor de quedarte igual. Ahí algo cambia. Ahí dejas de ser alguien que evita, y empiezas a ser alguien que enfrenta. Y eso, aunque no lo parezca al inicio, transforma todo, porque una sola decisión tomada desde la verdad tiene más poder que 1000 pensamientos sin acción. Y tú ya tienes esa verdad. Solo te falta dejar de ignorarla. Dejar de ignorarla es un acto silencioso, pero radical. No requiere que anuncies nada. No necesita validación. No depende de que otros entiendan. Es un momento contigo. Un punto donde dejas de huir. Donde te miras sin excusas, y eliges. Y no se siente épico en ese instante. No hay música de fondo. No hay claridad absoluta. No hay garantía de que todo saldrá bien. Lo único que hay es decisión. Pura y simple. Tal vez es enviar ese mensaje que llevas días escribiendo en tu cabeza. Tal vez es decir ya no más en una situación que has tolerado demasiado. Tal vez es empezar aunque no tengas todo listo. No importa que sea. Importa que lo hagas. Porque en ese momento pasa algo que no siempre se ve, pero se siente. Recuperas respeto por ti mismo. Ese respeto que se pierde cada vez que sabes lo que tienes que hacer, y no lo haces. Ese respeto que no se construye con palabras, sino con acciones. Y cuando empiezas a actuar en coherencia con lo que sabes, algo dentro de ti se alinea. Tus pensamientos dejan de pelear contigo. Tus emociones dejan de confundirte tanto. Tu energía deja de dispersarse. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás dividido. Ya no hay una parte de ti empujando, y otra frenando. Ahora vas en una sola dirección. Y eso, por sí solo, te da una fuerza que antes no tenías. No porque el camino sea más fácil, sino porque ahora eres más claro. Y la claridad es una forma de poder. No elimina el miedo, pero lo pone en su lugar. Ya no es quien decide, eres tú. Y en ese punto, aunque no lo notes inmediatamente, tu vida empieza a cambiar. No por magia, por decisión, por una sola decisión que dejaste de evitar. Al final, todo se reduce a algo incómodamente simple. No estás confundido, estás evitando. Evitando ese paso que sabes que tienes que dar. Evitando esa verdad que ya entendiste. Evitando esa decisión que podría cambiar tu vida. Y no porque seas débil, sino porque eres humano. Porque decidir implica perder, arriesgar, soltar, y eso nunca va a ser fácil. Pero también implica algo mucho más grande. Avanzar. Convertirte en alguien que actúa. Alguien que enfrenta. Alguien que deja de vivir a medias. Porque la vida no cambia cuando lo entiendes todo. Cambia cuando haces algo con lo que ya entendiste. Y hoy, después de todo lo que has escuchado, ya sabes. Sabes cuál es esa conversación que has estado evitando. Sabes cuál es ese paso que te da miedo dar. Sabes que parte de tu vida necesita una decisión. No necesitas más tiempo. No necesitas más información. No necesitas sentirte listo. Necesitas decidir. Aunque no sea perfecto. Aunque de miedo. Aunque no tengas garantías. Porque al otro lado de esa decisión, no hay una vida sin problemas. Pero sí hay una vida que se siente más tuya. Más honesta. Más alineada. Más real. Y eso vale más que cualquier falsa seguridad. Así que la próxima vez que te digas no sé qué hacer, detente un segundo. Y pregúntate con total honestidad.
¿De verdad no lo sé, o simplemente no quiero hacerlo? Esa pregunta puede incomodarte, pero también puede despertarte. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame en los comentarios, ¿qué decisión has estado evitando? Escríbelo. Nombrarlo es el primer paso. Y si sientes que alguien necesita escuchar esto, compártelo. A veces, una sola idea en el momento correcto puede cambiarlo todo.